El Grupo de Política Monetaria recomendó al Banco Central subir la tasa de interés a 4%. ¿A qué se debe? Se lo vamos a preguntar al economista y académico de la Universidad de Chile, Alejandro Alarcón. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buen día, Claudia. Muchas gracias. Bueno, sabíamos que iba a haber un movimiento hoy día, ¿no? ¿Te parece justificado? ¿Cuáles son las causas también? Bueno, tenemos una inflación con una trayectoria muy fuerte, muy marcada. Mis cálculos son que de aquí a fin de año vamos a alcanzar durante el 2021 un 7% de inflación, que está bastante fuera del rango meta. Recordemos que el rango meta está entre 2 y 4%, y por lo tanto, lo que ha venido haciendo el Banco Central es ajustar la política monetaria a través de subidas de esa tasa de interés, y por lo tanto yo espero que hoy día, en un rato más, suba la tasa de interés en 125 puntos básicos. De esa manera, la tasa de política monetaria va a llegar al 4%, que es considerada por la profesión como, o cerca de él, una tasa de interés neutra, es decir, que no expande la liquidez ni tampoco la contrae. Pero esa trayectoria que está teniendo la inflación va a obligar al Banco Central a seguir ajustando al alza la tasa de política monetaria. ¿Y cómo ves tú el panorama para, ya no te voy a decir final de año porque ya estamos, ¿no? Pero para el primer semestre del 2022? Bueno, yo creo que va a seguir subiendo la tasa de política monetaria porque tiene que ajustarse la tasa, yo estimo hasta un 6%, y recién llegaríamos con esta alza que estoy anunciando a un 4%. Por lo tanto, el año 22 va a ser un año de que el Banco Central va a seguir subiendo la tasa de interés, y básicamente porque las expectativas de expansión de gasto público cada vez son más marcadas, y por lo tanto sabemos que eso incrementa la razón de que esté aumentando la inflación. La inflación aumenta porque hay un exceso de gasto en la economía, el cual ha sido alentado básicamente por la expansión del IFE, que era necesario, y también por los retiros, que no eran necesarios. Entonces, estamos pagando las consecuencias de errores que se cometieron en las políticas de ayuda a la familia. Yo habría preferido que fuera el gobierno, donde esto tiene una clara trayectoria, ¿no es cierto? Y se ven los efectos más directos. Y en este caso de los retiros, no, porque eso provocó además efecto en el mercado de capitales. Hablábamos la última vez, donde las tasas de interés han subido bastante, y sobre todo las llamadas tasas largas, que sirven para financiar vivienda. Ahora, ¿cómo ves tú el panorama también para el próximo año, dependiendo del gobierno que tengamos? ¿Qué te parecen los programas? Ayer tuvimos el último debate, tanto de Gabriel Boric como de José Antonio Kast, en materia económica. Bueno, ahí me quedo con lo que han dicho últimamente, donde Kast señaló que él estaba por la estabilidad fiscal, lo que es una buena señal. Pero Boric no ha dicho lo mismo y más. Yo creo que Boric cree en la expansión fiscal como solución de los problemas, cree en la expansión del Estado, que hay que financiar a través de gasto público, y en definitiva cree en un rol más importante del gasto del gobierno en la trayectoria de la economía. Lamentablemente eso va a provocar más inflación. Y, en el fondo el panorama económico puede ser peor si sale un candidato que el otro, según tu criterio. Bueno, medido estadísticamente por la tasa de inflación, yo creo que sí. Yo creo que la inflación puede ser mucho más alta, y va a obligar al Banco Central a ajustar la tasa política monetaria, lo que tiene efectos también en el mercado. O sea, no es gratis, se aumenta la tasa de interés precisamente para que se reduzca el gasto, y de esa manera se pueda encontrar la producción con la demanda agregada de la economía. Y lamentablemente lo que echamos de menos es el aumento de la inversión. Eso es lo que ayudaría al crecimiento, y eso ayuda también a que la recaudación tributaria suba para los planes que hay de financiamiento de bienes públicos. Y la inversión efectivamente se podría ver perjudicada dependiendo de cuál de los dos candidatos sea nuestro presidente electo desde el domingo, porque claramente acá la imagen país tiene mucho que ver, ¿no?, con las expectativas de crecimiento en base a la inversión tanto nacional como internacional. Bueno, yo creo que ese es uno de los problemas que hay, de que haya inestabilidad política.
el próximo presidente, cualquiera que sea, su primera preocupación va a ser y va a tener que ser establecer estabilidad para que los acreedores internacionales no nos sigan aumentando la tasa de interés por el llamado riesgo país. O sea, esa es una obligación que tienen. Ya sabemos que por temores, que pueden ser subjetivos, puede que no sean subjetivos, por temores, los inversionistas han sacado en los últimos meses unos 50.000 millones de dólares del país. El PIB de Chile es alrededor de 280.000 millones de dólares, o sea, es una proporción significativa de recursos en moneda extranjera que han salido y por eso el tipo de cambio ha estado subiendo. ¿Y cómo lo ves para el próximo año con el tema pensiones? Básicamente acá hemos hablado solamente de retiros de pensiones que sabemos lo que han generado en nuestra economía con la inflación y con los números que vamos viendo todo el tiempo, pero no estamos hablando de una reforma a las pensiones, que es un tema que se detuvo hace ya muchísimo tiempo. Hay gente que no tiene plata y que está casi que en edad de jubilar, o sea, o la va a tener que, o va a tener que seguir trabajando o como lo hace también, ¿no? Bueno, yo creo que la noticia de una reforma de pensiones acotada es buena noticia. Es buena noticia. Esto ha sido atrasado en el Parlamento por 15 años desde los primeros intentos y yo creo que las pensiones en Chile para una gran cantidad de gente son bajas. Son bajas porque la tasa de cotización es muy baja, porque hay demasiadas lagunas, pese a la buena rentabilidad que han tenido los recursos, que ha sido el 70% aproximadamente. Eso significa que si alguien tenía en un fondo de pensiones 100 pesos, solo por la rentabilidad es 170 pesos. Entonces, hay dos temas ahí. La mejora de las pensiones, que hay un proyecto que envió el Ejecutivo, ¿no es cierto? Y después viene, de verdad, cómo vamos a establecer una estructura razonable. Y una estructura razonable, creo yo, que es con un sistema mixto, un sistema como se ha planteado, universal de pensiones, ¿no es cierto?, que proteja a la gente de más bajo ingreso, a los más pobres, y también que se permita a la gente tener su ahorro individual. Yo estoy por ese sistema. Yo estoy en contra de un sistema de reparto, que la gente no sabe dónde va a parar su plata, la gente quiere ver sus ahorros, la gente quiere tener a la vista sus ahorros, saber cuánto está ganando, etcétera, etcétera, etcétera. Eso lo vamos a ver cualquiera sea el candidato que gane en los próximos meses en Chile. Sí, y respecto al empleo, porque acá, bueno, hay bastante optimismo por parte del gobierno, sobre todo por este IFE laboral, que efectivamente, bueno, se aplazó, digamos, va a haber más tiempo, pero en algún minuto eso va a terminar. Ya no van a existir estos bonos, ¿no? Ya se acaba el IFE. Universal. Claro, entonces, finalmente, ¿qué va a pasar? ¿Va a aumentar el empleo o no? ¿En base a qué? Sabemos que todavía, obviamente, hay una estabilidad política y económica importante y que hace que muchas personas todavía no sean capaces de recuperar la planta que tenían habitualmente. Incluso hay restaurantes que ahora siento que queda, no pueden atender hasta más tarde porque no tienen la opción de hacer turnos. Ya sea porque hay gente que no estuvo buscando trabajo o porque tampoco se atreven a contratar al nivel de antes porque, bueno, no sabemos qué es lo que puede pasar. Seguimos en plena pandemia. Bueno, no cabe duda que en ese tema las restricciones causaron mucho daño al mercado laboral y es un tema que tiene que ir mejorando y tiene que haber menos restricciones. Yo creo que las restricciones fueron una decisión muy mala, que se podría haber mejorado antes, dado los estándares que tenemos y el nivel de vacunación que tiene el país, que es casi mundial. Mejor que el mundo, ¿no? Pero tenemos que ser conscientes que lo que va a mejorar el empleo de verdad es mayor inversión. Y eso va a permitir que los empleos sean de mayor calidad, sean mejor pagados y quede atrás todo el tema del empleo informal. En este país nos estamos acercando peligrosamente a que un 30% de la fuerza de trabajo es empleo informal, es decir, empleo que tiene compensaciones más bajas, es extraordinariamente volátil y no tiene leyes sociales. Entonces, eso es lo que hay que evitar y yo creo que la solución para eso no solo el crecimiento es bueno para la recaudación tributaria, es bueno también para recuperar al mercado laboral y, por lo tanto, empleos de mejor calidad.
¿Y qué podría pasar si se aumenta, por ejemplo, de manera importante el sueldo mínimo, que es la propuesta de uno de los dos candidatos? Efectivamente, uno pensaría es lo justo, ¿no? Porque hay sueldos que básicamente no sirven, no hacen mucho, pero ¿podría esto aumentar qué? ¿Los despidos o el trabajo informal? ¿Qué es lo que se podría venir en ese sentido? Claudia, yo dirijo pymes en los directorios. No tengo cargo ejecutivo, pero estoy al tanto del impacto que tienen tanto la restricción de horas trabajadas como el salario mínimo. Todas son malas para los pymes, son pésimas. Generan menos empleo y al final terminan quebrando pymes. Yo conozco un caso bien particular, excúseme que no lo pueda decir, pero esa pyme que conozco borraba todas sus utilidades con medidas como la que usted me está diciendo, salario mínimo, restricción de horas trabajadas, etc. Es decir, cualquier medida de restricción al mercado laboral perjudica al final a los trabajadores porque se quedan sin pega. Esa es la verdad y eso es lo que hay que evitar. Bueno, vamos a ver finalmente qué es lo que pasa en materia política, ¿no? Que está directamente relacionado también, por supuesto, con nuestra economía y ya lo estaremos comentando. Alejandro Alarcón, muchísimas gracias por acompañarnos como siempre, que te vaya muy bien. Un gusto hablar contigo, Claudia. Igual. Muchas gracias. Chao. Chao.